Hay pirámides de origen extraterrestre escondidas en Alaska. La humanidad debe saber la verdad aterradora. La torre se alzaba imponente sobre mí. Una silueta sombría de escaleras de caracol y vigas de madera contra el crepúsculo ardiente de Alaska. Había pasado las últimas 5 horas despejando los senderos, apartando troncos y ramas rotas y repintando las marcas descoloridas con pintura roja fresca. Me sentía sudoroso y sucio. Me dolían las piernas con cada paso. Pero, en el fondo, sentía esa satisfacción que siempre acompaña a un día de trabajo duro y a una labor bien hecha. Al pie de la torre de vigilancia contra incendios, vi una bicicleta de montaña verde apoyada contra una de las vigas de acero. La reconocí al instante, pertenecía a mi supervisor, Roger Hayes. Me detuve en seco y levanté la vista hacia la habitación solitaria, a 10 pisos de altura. Podía oír el generador diésel en marcha y ver las luces incandescentes parpadeantes que se proyectaban sobre la pasarela oxidada. Sin embargo, yo no lo había encendido. Sombras que se arrastraban por las escaleras descendían hacia la tierra compacta que rodeaba la torre en semicírculo. Las raíces de los árboles sobresalían del suelo como incontables venas oscuras en una cicatriz. A lo lejos, oí el aullido de un coyote, cuyo chillido agudo fue respondido rápidamente por un segundo, y luego por un tercero. ¿Qué demonios hace aquí a estas horas?, me pregunté en voz alta, mirando mi reloj. Marcaba las 7:07 de la tarde. Sabía que la larga noche de Alaska comenzaría en menos de 15 minutos. Roger nunca se había detenido así sin más, y menos a esas horas. Sería imposible que volviera en bicicleta en la oscuridad, con tantas raíces que se extendían hacia sus ruedas como manos esqueléticas y voraces. Los escalones de metal remachado resonaban suavemente bajo mis pies mientras los subía de 2 en 2, ascendiendo los 10 tramos con la soltura de un experto. Salí a la pasarela de madera que rodeaba la única habitación del centro. Un nudo se me formó en la garganta al ver la luz que entraba por las ventanas polvorientas, revelando algo ominoso. Unas gotas de algo resbaladizo y rojo conducían a la puerta, salpicadas en un patrón serpenteante, como si un borracho con una hemorragia nasal abundante se hubiera abierto paso a duras penas por pura fuerza de voluntad. La única puerta de entrada y salida de la habitación de la torre de vigilancia estaba completamente abierta. Vi cómo el rastro de sangre continuaba hacia el baño cerrado. Oí risas al otro lado de la puerta del baño, risas de un hombre con la garganta cortada. El sonido repugnante y húmedo borboteante cesó cuando alguien activó el inodoro incinerador. Nuestra torre de vigilancia había sufrido algunas reformas básicas en los últimos meses. Una de ellas fue el diminuto baño empotrado en la pared del fondo. No tenía lavabo ni agua corriente. Recientemente había colocado un recipiente de metal, una pastilla de jabón y una jarra de agua de río en una bandeja que colgaba del borde del espejo rayado, pero eso y el inodoro negro constituían todo lo que había en el baño. ¿Roger?, susurré con aprensión, llamando suavemente a la delgada puerta. El generador zumbaba muy abajo, las luces del techo parpadeaban al ritmo de su latido mecánico. Oí a Roger carraspear al otro lado, seguido de una pausa pesada y ominosa y el sonido de arcadas. «Oye, Roger. ¿Estás bien ahí dentro, amigo?» Golpeé la puerta con el puño 3 veces, sintiendo como la frágil madera temblaba en su marco. «¿Alex?», preguntó con voz ronca. Volvió a toser, con arcadas breves, mientras el sonido de la espesa flema al chocar contra el metal resonaba suavemente a mi alrededor. «Lo siento, dame un minuto. Creo que comí algo». Pero sus palabras se cortaron cuando las arcadas y la tos seca se convirtieron en un repentino ataque de vómito. Suspiré, mirando con aprensión las manchas de sangre que se secaban en el suelo. Solo tenía formación médica básica en primeros auxilios y RCP, y no estaba segura de estar preparada para afrontar lo que fuera. Me devané los sesos, recordando con ansiedad todos los programas médicos ficticios que había visto en la televisión. ¿Qué podía causar sangrado, arcadas y vómitos? Lo primero que se me ocurrió fue la mordedura de una serpiente venenosa, algún tipo de veneno de acción rápida. La cerradura giró y la puerta del baño se abrió de golpe, envuelta en una ráfaga de aire viciado. Allí estaba Roger, con los ojos hundidos y las mejillas demacradas. Su piel lucía blanca y pálida,
como si le hubieran drenado toda la sangre. Su uniforme de ranger color canela se veía sucio y manchado, y en los pantalones y las botas negras vi pequeñas manchas carmesí. Pero no vi ninguna señal de herida en el hombre, ni vendajes, ni heridas sangrantes, ni sangre seca alrededor de la nariz o la boca. Detrás de él, el inodoro incinerador expulsó una pequeña bocanada de humo maloliente antes de finalmente quedar en silencio. Se pasó los dedos largos por su cabello rubio sucio, mirándome a los ojos pero sin parecer verme. Sentía como si me atravesara con la mirada, sus ojos, como agujeros negros, fijos en la distancia. Sus pupilas parecían dilatadas, con una fina hendidura de iris verde del color del agua estancada de un pantano. Un extraño olor a humedad emanaba de su entorno, recordándome a cuevas húmedas y sótanos mojados. Y, lo más extraño de todo, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi, pasando de tener 38 años a ser un hombre de mediana edad con arrugas y patas de gallo mucho más marcadas. Jesucristo, hombre, qué demonios, dije, dando un paso atrás con nerviosismo. Intenté no respirar hondo mientras ese olor empalagoso a cavernas mohosas aumentaba rápidamente, volviéndose más intenso con cada momento que la puerta del baño permanecía abierta. Me preocupaste por un segundo. ¿Qué es toda esta sangre? ¿Por qué vomitas? ¿Por qué estás aquí tan tarde? Si necesitas ayuda médica, probablemente tendremos que llamar a uno de los vehículos todoterreno de los bomberos. Maldita sea, hombre, tengo que ser honesto, este es un mal momento para esto. En unos minutos estará completamente oscuro ahí afuera. Ambos sabíamos que llegar desde allí hasta la oficina principal implicaba una caminata de unos 11 kilómetros, trepando por rocas resbaladizas y estrechos senderos de montaña. No era fácil ni siquiera con mucha luz solar, y como aún era marzo, las noches aquí se volvían bastante frías rápidamente al anochecer. Además, el denso bosque de Alaska obstruía cada vez más los senderos, a pesar de nuestros esfuerzos por podar las ramas de los interminables árboles de hoja perenne y despejar la maleza caída para mantenerlos transitables. Roger negó con la cabeza con languidez, apartando la mirada de la mía para fijarla en el suelo de madera, desgastado por el paso de cientos de años de botas. Dejó escapar un largo y vacilante suspiro, encorvando los hombros y jugueteando nerviosamente con su camisa. Jamás había visto a un hombre con un aspecto tan derrotado, tan cansado y tan desesperanzado. Este no era el jefe carismático y optimista que había visto apenas una semana antes durante nuestra última reunión de grupo en la oficina principal. Vine a darte un mensaje, respondió. Perdona el lío, tuve un pequeño, un incidente de camino aquí, pero ya está todo bajo control. Por eso llegué tan tarde. Salí a la 1 de la tarde y no puedo creer lo mucho que se alargó todo. Esperaba estar de vuelta en la recepción para la hora de la cena, pero, mientras seguía divagando, fue bajando el volumen y hablando más despacio, sin mirarme a los ojos. Bueno, creo que es más fácil simplemente enseñártelo. No podía arriesgarme, quiero decir, no quería, sus palabras se desvanecieron. Su mirada me atravesó una vez más, de vuelta a ese punto del espacio infinitamente más allá del horizonte. Sintiendo ansiedad y cada vez más incomodidad, intenté que siguiera hablando. ¿Por qué no llamaste antes? Dije, señalando enfáticamente la radio de la estación base, mi única conexión con la oficina principal, la Policía Estatal de Alaska y los bomberos locales. Ocupaba un lugar central en la habitación, justo en el centro de la única mesa. En la pared, justo encima de mí, colgaba un mapa polvoriento del Parque Estatal Frost Cove con mi torre de vigilancia contra incendios y el edificio de la oficina principal marcados y etiquetados con tinta roja. No te habría hecho esperar, sobre todo en el estado en que te encuentras. No sé si podrás volver caminando esta noche, amigo. Hay manadas de coyotes agresivos por aquí después del atardecer, y muchos osos también están despertando de su largo letargo invernal, y sin duda tienen un poco de hambre. Sin embargo, en el fondo, me pregunté si Roger solo estaba intentando cambiar de tema. Todavía no había explicado de dónde había salido toda la sangre, y por lo que pude ver, ni siquiera había tenido una hemorragia nasal. Escucha, ahora mismo tenemos problemas mucho más graves que los coyotes, dijo con voz glacial. Parecía que le había vuelto algo de color a la cara, aunque seguía teniendo un aspecto ligeramente vampírico. Su piel cerosa y sus ojos sin vida me provocaron una inquietante sensación de
vaya inquietante, como si me cayera agua helada por la espalda. Una punzada de miedo me atravesó la mente. Tienes que salir conmigo, continuó con urgencia, pareciendo recuperar energía y vigor. El tiempo apremia, ¿entiendes? Ha ocurrido un incidente y necesito tu ayuda. Asentí con la cabeza, pero mi inquietud aumentaba con cada segundo que pasaba. Conocía a Roger desde hacía 6 meses y siempre me había parecido un hombre directo y un supervisor meticuloso. Se llevaba bien con todo el mundo y me daba la impresión de ser el tipo de jefe que siempre sería el último en irse, asegurándose de que todo estuviera bien hecho. Pero el tiempo que pasaba con él siempre se me pasaba volando porque era un buen conversador y una persona realmente agradable. Desde luego, nunca se había comportado así, evitando constantemente las preguntas directas y cambiando de tema. Pero a pesar de todo lo que sabía sobre Roger, mis instintos seguían gritándome en un lenguaje primigenio que había existido cientos de millones de años antes de la primera palabra hablada. Un abismo de miedo se retorcía y ondulaba en mi estómago. Todo mi cuerpo me decía, aquí algo anda mal. Esto está muy mal, tienes que sentirlo. Intenté indagar en mi mente, pero lógicamente, no pude llegar a ninguna conclusión. Así que recurrí a esa parte reptiliana y ancestral de mi cerebro con una sola pregunta, ¿por qué? Pero no llegó ninguna respuesta coherente, solo más oleadas de pavor que me decían que huyera lejos y no mirara atrás. Me estás asustando un poco, amigo, respondí, alejándome de Roger sin darme cuenta, con toda mi atención puesta en sus extraños ojos verdes. Tienes que explicarme un poco más, porque si hay algo peligroso o ilegal ahí fuera, primero tenemos que contactar con la policía. Roger negó con la cabeza rápidamente, acercándose a mí mientras yo intentaba poner distancia entre nosotros. No es nada de eso, susurró con aire de complicidad, poniendo su mano sobre mi hombro. Se sentía fría y húmeda, incluso a través de las gruesas mangas de mi uniforme caqui de araña. No estoy hablando de un cadáver ni nada parecido. Mira, ¿puedes venir a ver qué está pasando? Necesito que alguien más lo vea, que me convenza de que no estoy perdiendo la cabeza. Solo necesito que me digas que tú también lo ves, ¿de acuerdo? Y sería mucho más fácil y rápido si te lo mostrara. Dudé un buen rato, mirando la caja fuerte de armas, luego me volví hacia Roger y asentí. De acuerdo, pero yo traigo el rifle, dije, apartándolo y cruzando la habitación a grandes zancadas. Empezó a protestar detrás de mí. Sus pesados pasos se acercaron mientras yo comenzaba a marcar la combinación en el dial. Oye, de verdad no necesitas, dijo Roger, pero lo interrumpí sin apartar la vista de la caja fuerte. Mira, amigo, te estás comportando de forma extraña. Para ser honesto, ni siquiera quiero salir contigo. Siempre has sido un buen jefe, así que tiendo a confiar en ti esta vez, pero para ser franco, me siento un poco... Mis palabras se cortaron cuando algo helado y afilado se presionó contra mi cuello. Dejé de girar el dial de inmediato, mi cuerpo se paralizó por el shock mientras mi mente se quedaba en blanco. Una sola gota de sangre goteó del punto donde la punta de la hoja descansaba sobre mi piel, justo encima de la yugular. Sentí el pinchazo de la hoja de metal, pero él la mantuvo en la superficie, sin forzarla más profundamente en las venas y arterias palpitantes ocultas debajo. Cállate, gruñó, su voz pasando en un instante de apatía y cansancio a algo áspero y bestial. Apenas lo reconocí. Parecía una persona totalmente distinta al Roger con el que había trabajado, al hombre que conocía desde hacía más de medio año. Tenías que complicarlo, ¿verdad? No quería tener que hacerlo así, pero me obligaste. No sé qué está pasando ni qué hiciste, pero voy a averiguarlo, ¿de acuerdo? Voy a averiguarlo a cualquier precio. Ahora muévete. Te traje un regalo, pero está en el cobertizo, junto al generador. Y creo que ya sabes lo que es. En realidad, no tenía ni idea de a qué se refería con eso, y tenía la creciente sospecha de que podría estar lidiando con alguien que estaba sufriendo un brote psicótico. Mira, no sé qué te pasa, pero no te encuentras bien y no piensas con claridad. Suelta el cuchillo. Podemos olvidar que esto haya pasado. No tenemos por qué, susurré con voz ronca, levantando las manos en señal de apertura y cooperación.
Pero Roger solo me hizo girar hacia la puerta principal y me arrastró afuera, a la noche estrellada de Alaska. Bajamos juntos los 11 tramos de escaleras, Roger pegado a mí, con el cuchillo presionado contra mi garganta todo el tiempo. El olor a caverna húmeda no había hecho más que empeorar, y con su brazo rodeándome el cuello como una serpiente, supe con certeza que un olor horrible emanaba de su cuerpo. Parecía surgir de su piel en oleadas invisibles y nauseabundas. Reprimí las ganas de vomitar, pero el olor era mucho más fuerte a esta distancia, así que simplemente respiré por la boca. «Solo dime esto, ¿esa sangre era tuya?», le pregunté a Roger al llegar abajo. Gruñó y me guió hacia el cobertizo. Pasamos bajo las 4 patas de acero de la torre de vigilancia. Vi la bombilla desnuda del cobertizo ya encendida, y la puerta agrietada y desconchada entreabierta. Un tenue haz de luz se adentraba en la oscuridad. «Te lo prometo, Alex, hasta la última gota», respondió crípticamente. «No hay nadie más aquí aparte de ti y yo. Pero no me preocupo por mí». Me empujó contra la destartalada puerta del cobertizo, que se abrió de golpe con un estruendo como un cañonazo. Se me cortó la respiración al contemplar horrorizada la cosa mojada y ensangrentada que yacía sobre el suelo de madera desnudo bajo mí. Un cadáver desollado y sin ojos yacía allí, con los brazos y las piernas extendidos como Cristo en la cruz. Un olor nauseabundo impregnaba el aire, una mezcla de sudor de pánico y cobre. Venas y arterias recorrían el cadáver mutilado como gusanos azules y rojos, abrazando los músculos rojos y brillantes que había debajo. Trozos de sangre coagulada goteaban por los lados de su rostro, manchando las tablas. Vi que al cadáver le faltaba el dedo meñique derecho, igual que me pasó a mí cuando lo perdí a los 9 años ayudando a mi hermano a cortar leña. Me pregunté si Roger me lo habría cortado para burlarse de mí, o si tal vez se trataba simplemente de una macabra coincidencia. «¿Lo reconoces?», preguntó Roger, con los labios casi pegados a mi oreja. Apretó el agarre y sentí unas gotas más resbalar por mi cuello, donde la punta de la hoja se había clavado, manchando mi solapa con sangre caliente. Me di cuenta de que había dejado de respirar. Inhalé profundamente y balbuceé una respuesta, mientras oleadas de pánico amenazaban con nublar mi razón. «¿Es esta una de tus víctimas?», susurré finalmente, aterrorizada. «¿Por qué me muestras esto, Roger? ¿Qué has hecho? ¿Por qué le cortaste el dedo?». Se rió con sarcasmo, una risa profunda y áspera que me erizó la piel. «¿Yo? Siseo? Ni se te ocurra intentar darle la vuelta a la situación. ¿Por qué crees que...?». Pero sus palabras se cortaron de repente cuando una rama que se rompió a pocos pasos de nosotros hizo que su atención flaqueara. Giró la cabeza, sus pupilas dilatadas mirando fijamente hacia el oscuro bosque. Más hojas crujieron y ramitas se rompieron mientras veíamos la silueta de coyotes en posición de alerta a nuestro alrededor, probablemente atraídos por el olor a sangre y muerte que impregnaba el ambiente del cobertizo. Sentí que su agarre alrededor de mi cuello se aflojaba un poco, la hoja bajó unos centímetros, pero sabía que ese era todo el filo que recibiría. Lo aproveché al máximo, rogando a Dios que fuera suficiente. Impulsado únicamente por la desesperación y la adrenalina, metí la mano en el bolsillo y saqué mi navaja plegable. La hoja se abrió como un rayo mientras Roger giraba la cabeza bruscamente hacia mí, y su navaja cortaba el aire en dirección a mi yugular. Me agaché y giré a la izquierda, oyendo el silbido de la navaja en el aire antes de sentir un dolor punzante y helado cuando su hoja se clavó en mi oreja derecha. Pero en ese mismo instante, apunté mi navaja directamente al pecho de Roger. Nuestros ataques se encontraron simultáneamente. Sentí como la hoja de acero se clavaba en el esternón y las costillas de Roger, atravesando su ropa y su piel como si fuera mantequilla derretida. Mi propia sangre corría por mi cuello al mismo tiempo que sentía la suya fluir libremente sobre mi puño apretado. Con tanta adrenalina fluyendo por mi cuerpo, el tiempo pareció ralentizarse, y el olor a cobre y hierro se intensificaba en el umbral del cobertizo. Todo parecía transcurrir a cámara lenta, y los sabores y olores se volvían 1000 veces más intensos de lo habitual. Horrorizado, observé la escena que se desarrollaba ante mí.
La piel de Roger se desgarró a lo largo del profundo corte que se abría paso por su pecho con un sonido húmedo y succionador. Pero no vi huesos ni músculos convulsionados. Contemplé el desgarro irregular de la piel ensangrentada, pero debajo de esa capa superficial, algo monstruoso brillaba en la tenue luz. Una extraña carne esponjosa con diminutos agujeros que cubrían cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Palpitaba rápidamente al ritmo de un latido invisible. Cada uno de estos miles de agujeros parecía idéntico, incontables bocas negras, cada una no más grande que la cabeza de un alfiler. Parecía como si alguien hubiera tomado una pequeña cuchara y arrancado trozos de su carne translúcida en patrones perfectos, como una cuadrícula. Entre los agujeros negros que surcaban su piel, la carne amarillenta temblaba y goteaba un moco translúcido y amarillento. Por un instante, ambos vimos la extraña carne alienígena que había quedado al descubierto. Pero, curiosamente, Roger parecía tan conmocionado como yo mientras contemplaba la herida abierta y sangrante y la carne extraña, oculta tras el velo de piel blanca. Aquello planteó más preguntas de las que podía responder o siquiera comprender en ese momento. Con la conmoción y la adrenalina desvaneciéndose rápidamente, el dolor en el costado de mi cabeza estalló, aumentando en intensidad con cada respiración. Retrocedí hacia el cobertizo, cerrando la puerta de golpe contra el rostro atónito de Roger. Escuché un golpe sordo y un grito agudo de dolor y sorpresa desde el otro lado. Otros sonidos siguieron rápidamente, aullidos y ladridos de coyotes, muchas piernas corriendo hacia adelante y un puño golpeando repetidamente el otro lado de la puerta. Puse todo mi peso contra ella, tratando de mantenerla cerrada, pero no había cerradura en el interior del cobertizo. Por suerte, no tuve que resistir mucho tiempo. Oí un forcejeo, los chillidos roncos de Roger mezclados con gruñidos primitivos y gemidos de dolor. Un cuerpo pesado se estrelló contra el otro lado de la puerta, abriéndola unos centímetros, pero me golpeé contra ella, oyendo un aullido canino agudo en respuesta. «Ayúdame, Alex», gritó Roger, pero su voz se debilitaba. Podía oír su respiración a través de las finas paredes de madera, rápida y agitada, mezclándose con los sonidos de los coyotes peleando. «Me están matando. Abre la maldita puerta antes de que muera». Apoyé las manos contra la puerta, ejerciendo todo mi peso y sujetándola con las piernas. No me atreví a moverme ni un instante, a pesar del dolor y de que mis fuerzas se agotaban rápidamente. «Te mataré», siseó Roger, con la voz cada vez más débil. Oí el sonido de pasos de coyote que se alejaban. Parecía que arrastraban algo pesado. Unos instantes después, todo quedó en un silencio sepulcral. Esperé unos minutos con una ansiedad abrumadora antes de abrir la puerta con cautela y asomarme. Mis ojos tardaron un instante en acostumbrarse a la oscuridad. Vi la tierra compacta absorbiendo con avidez las gotas de sangre esparcidas frente al cobertizo. Pequeños fragmentos de carne amarilla palpitante se retorcían como babosas alienígenas. Vi una uña arrancada de cuajo entre 10 surcos excavados en la tierra. En mi mente, pude visualizar cómo sucedió, los coyotes arrastrando a Roger por las piernas o los tobillos, sus dedos intentando aferrarse a la tierra lisa. Me estremecí al imaginarme las uñas arrancadas de una manera tan grotesca, aunque mi compasión era limitada al recordar que él había intentado matarme. Un pensamiento interrumpió mis pensamientos, ¿pero lo había hecho? Podría haberme cortado la garganta en la torre de vigilancia contra incendios, o en cualquier punto de las escaleras, o en el cobertizo. Los últimos 15 minutos parecieron una especie de sueño extraño, kafkiano. Roger me había obligado a bajar aquí a punta de cuchillo para mostrarme un cuerpo desnudo y desollado. Me pregunté si formaba parte de la tortura psicológica, mostrarle a la siguiente víctima el destino del anterior para aumentar su pavor y terror. El cuerpo también me resultaba extrañamente familiar. Noté que parecía tener casi mi misma estatura y que le faltaba el mismo dedo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al imaginar a Roger encontrando una víctima físicamente parecida a mí antes de cortarse el dedo para que se pareciera más a mí. Parecía la trama de una historia real de crímenes, casi como si alguien intentara estafar a la compañía de seguros de vida con un doble, tal vez algo de la época de Holmes. La sola idea me produjo una repulsión física, casi al borde del vómito. Mareado y agotado, salí lentamente del cobertizo,
La suave brisa primaveral refrescaba mi frente sudorosa mientras cerraba la puerta de golpe tras de mí. Por alguna razón, me sentí un poco mejor en cuanto la endeble barrera de madera me separó del montón de carne ensangrentada que yacía junto al generador. Una noche primaveral fría y sin luna se cernía ya sobre las montañas. Corrí hacia la torre de vigilancia contra incendios, deseando pedir ayuda cuanto antes. Sabía que me había metido en un lío enorme. Mientras subía los escalones metálicos con pasos pesados, el cielo estrellado, sin luna, estalló en una lluvia de luz y energía. Olas verdes surcaban el vacío, cada una coronada por una cresta de rojo brillante, como sangre brotando de una garganta recién cortada. Comprendí que la aurora boreal había comenzado, como si Dios mismo quisiera preparar el escenario para la que resultaría ser la noche más horrible de mi vida. Mientras la aurora boreal ondulaba y giraba sobre mi cabeza, un leve chasquido comenzó a oírse a mi alrededor. Se me erizó el vello de todo el cuerpo. Las luces verde esmeralda brillaban como jade fundido, y el zumbido eléctrico se intensificó hasta que sentí como si el aire mismo chillara a mi alrededor. Sin aliento, llegué a la cima de la torre de vigilancia contra incendios. Corrí hacia adentro y me dirigí directamente a la radio VHF. Encendí rápidamente el aparato, pero la luz indicadora roja permaneció apagada. Sentí que el corazón se me caía al suelo. Me agaché y examiné la radio, viendo que alguien había cortado los cables, no solo el de alimentación, sino también los que iban a la antena y al receptor. No, susurré, sintiendo que la desesperanza aumentaba a cada instante. Aunque esto ocurrió hace casi un año, aún recuerdo aquella sensación, un pavor tan denso que casi podía saborearlo. Me dirigí mecánicamente a la caja fuerte y agarré el rifle, un sencillo Mossberg Patriot con culata de madera pulida. Llené mis bolsillos con cartuchos del calibre 308 antes de introducir uno en la recámara y quitar el seguro. Confiaba en que el arma me protegería, así que bajé la cabeza y susurré una breve plegaria pidiendo protección. Con la aurora boreal brillando sobre mí, me di la vuelta y salí a la noche, con la esperanza de llegar al edificio de oficinas principal sano y salvo. Empecé a caminar por el sendero, sacando una pequeña linterna LED de bolsillo de mi uniforme de guardabosques. Me colgué el rifle al hombro, ajustando la correa para que no rebotara durante los empinados y rocosos descensos que atravesaban el sendero, en decenas de puntos. Las raíces del bosque de coníferas cruzaban el sendero como dedos voraces que se extendían para agarrar tobillos desprevenidos. Incluso descansado y con luz del día y buenas condiciones, la caminata de 7 millas desde la torre de vigilancia contra incendios hasta la oficina principal me llevó al menos 3 horas. Pero después de haber trabajado todo el día, sangrando por una oreja mutilada y abriéndome paso a tientas en la oscuridad, esperaba que me llevara mucho más tiempo. Saqué mi celular, aunque sabía que no tenía señal en estas montañas de Alaska. Como era de esperar, vi que la pantalla marcaba 0 barras. Aún así, me detuve y escribí un mensaje a mi hermana, que vivía en el pueblo vecino, rezando para que un breve momento de señal en el sendero permitiera que el mensaje llegara, aunque sabía que las probabilidades estaban en mi contra. Busqué rápidamente el contacto de mi hermana y escribí lo más rápido que pude, levantando la vista cada pocos segundos para buscar coyotes o cualquier otro horror que pudiera acechar en la densa oscuridad de este lugar al borde del mundo. Llamen a la policía. Estoy en peligro y necesito ayuda de inmediato. Esto no es una broma. Mi jefe, Roger Hayes, dejó un cadáver en el cobertizo debajo de la torre de vigilancia número 2, y luego fue atacado por animales salvajes y arrastrado, pero saboteó mi radio VHF, así que no puedo pedir ayuda desde aquí. Espero que este mensaje llegue si consigo señal en el camino. Estoy justo afuera de mi torre de vigilancia en el Parque Estatal Frost Cove, tomando el sendero Summit Trail hacia el edificio de la oficina principal en Hanover Road. Espero que recibas esto, April, y si no me vuelves a ver, que sepas que te quiero a ti, a mamá y a papá. Leí rápidamente el mensaje y lo puse en cola con la esperanza de que, incluso con una breve interrupción del servicio, llegara a su destino. Suspirando, guardé el teléfono en el bolsillo y levanté la vista hacia el sinuoso y amenazador sendero que descendía de la montaña frente a mí.
Apenas había dado 3 pasos cuando apenas me percaté del ruido. Al principio, no podía comprender lo que oía. Sonaba como una horda lejana de langostas, y me vino a la mente algún tipo de plaga bíblica. Viendo lo mal que parecía ir la noche, sinceramente, no me habría sorprendido demasiado. Vi luces blancas intermitentes junto a haces de luz verde y roja que emergían sobre los árboles de hoja perennea. Unos cientos de pasos de distancia, un helicóptero volaba bajo sobre ellos, dirigiéndose hacia mí. Me quedé paralizado, una sensación de euforia y esperanza me hizo sentir como si flotara. Sentí una ligereza en el corazón. Habían llegado los refuerzos, pensé. Dios realmente había escuchado mis oraciones. Un foco me iluminaba, pero su brillante círculo saltaba sobre mí sin detenerse. La luz rebotaba frenéticamente sobre las ramas y las laderas empinadas mientras escudriñaba rápidamente los árboles y las rocas. Sombras fugaces se arrastraban y parpadeaban en todas direcciones. Levanté los brazos por encima de la cabeza, gritando con todas mis fuerzas, apuntando mi linterna LED directamente hacia arriba, pero mi pequeño haz de luz no parecía nada comparado con el de ellos. «Oye», grité, dando saltos. «No te vayas. Necesito ayuda». El foco se dirigió a la torre de vigilancia contra incendios, escudriñando los porches y las escaleras. Pero no me vio allí, al borde del claro, en medio del sinuoso sendero rocoso. Se quedó allí flotando unos segundos, el helicóptero subiendo y bajando lentamente entre la cacofonía de sus aspas giratorias. Un destello de esperanza volvió a encenderse en mi pecho. Corrí hacia la torre de vigilancia, con el corazón latiéndome con fuerza, pero se extinguió rápidamente cuando el helicóptero se alejó de mí. En cuestión de segundos, comenzó a elevarse. Gritando y agitando los brazos como un loco, observé con una sensación de pavor vacío cómo sobrevolaba la torre, adentrándose en el parque. «No», grité, sintiéndome más frustrada que nunca. En cuestión de segundos, los altos árboles de hoja perenne lo ocultaron por completo. Como una plaga de langostas que se desvanece en la distancia, el sonido de sus hojas desapareció poco después. Me volví hacia los árboles oscuros, iluminando el sendero con mi linterna. En medio de la distracción del helicóptero de búsqueda, me di cuenta de que algo se había acercado sigilosamente por detrás. No estaba solo. En el viento, pude percibir un leve olor a humedad y putrefacción, como a antiguas cavernas y moho fétido. Vi una silueta negra cruzar el sendero a 10 pasos de distancia, una mancha borrosa que se lanzó de cabeza a la maleza con el crujido de ramas y hojas. Miré hacia atrás, intentando calcular la distancia a la torre de vigilancia contra incendios. Pero allí estaban, a unos 30 metros, 3 coyotes, con sus hocicos puntiagudos, calvos y húmedos. Como 3 gárgolas, me observaban en silencio por el sendero, con sus brillantes ojos carmesí fijos e inmóviles. Cuando el haz de mi linterna iluminó sus rostros, me di cuenta de que algo andaba mal con esos coyotes, igual que algo andaba mal con Roger en el baño. Su piel se veía flácida y gotas de sangre les goteaban de la boca, los ojos y las orejas. Había visto muchos coyotes en estos bosques de Alaska, y normalmente sus ojos brillaban de un blanco intenso, pero la fina capa de sangre que los cubría parecía transformar ese reflejo en algo demoníaco. De su boca, finos tentáculos, semejantes a dedos, se curvaban por encima y por debajo de sus hocicos. Los tentáculos se parecían inquietantemente a esa extraña sustancia amarilla oculta bajo la piel de Roger, oculta hasta que la abrí y descubrí la verdad. Agujeros negros, como pequeñas bocas chillonas, cubrían los pálidos dedos que envolvían la carne del coyote. La piel húmeda del tejido alienígena palpitaba al ritmo acelerado de los corazones de los coyotes, inflándose y desinflándose ligeramente en movimientos perfectamente sincronizados. 4 de ellos ya me habían cortado el paso por ambos lados, y cada segundo más salían sigilosamente del oscuro bosque. Guiado por mi instinto, corrí a toda velocidad, adentrándome a ciegas en el bosque y alejándome del sendero condenado. Esperaba poder rodearlos y retomar el camino más adelante, pero sabía que no podía seguirlo directamente sin toparme con esas extrañas bestias mutantes. En cuanto empecé a correr, oí el fuerte golpeteo de muchas patas que se acercaban por detrás. No me atreví a mirar atrás, en cambio,
Dejé que la adrenalina y el instinto me guiaran hacia adelante en un pánico ciego e irracional. No sé cuánto corrí, pero después de unos minutos, disminuí la velocidad, jadeando con fuerza. Oí aullidos a lo lejos, pero sonaban entrecortados y distorsionados. La aurora boreal, que brillaba en lo alto, había regresado con una intensidad aún mayor, tiñendo el bosque de un inquietante resplandor verde. Giraba y danzaba en translúcidas líneas esmeralda coronadas por picos carmesí. Una sensación de electricidad estática me envolvió de nuevo, mezclándose con un zumbido y un quejido que parecía subir y bajar al ritmo de las luces centellantes. Miré hacia atrás, pero la luz de mi linterna no mostraba rastro de mis perseguidores. Me detuve unos instantes, inclinándome para recuperar el aliento. La visión se me nubló y la cabeza me palpitaba de cansancio y dolor. El crujido de las ramas y las hojas me indicó que mis perseguidores aún no estaban lejos. Maldiciendo entre dientes, seguí avanzando, intentando regresar al sendero, pero ya ni siquiera sabía dónde estaba. Por el momento, al menos, estaba irremediablemente perdido. Más adelante, noté que los árboles se volvían menos numerosos. Una oleada de confianza me invadió. Aunque mi cuerpo se sentía maltrecho, roto y cansado, y mi oído mutilado seguía chillando con cada paso doloroso, supuse que lo peor había pasado y que pronto encontraría ayuda. «Debe ser el sendero», susurré esperanzada, abriéndome paso entre los arbustos espinosos que me arañaban la ropa. Seguía bajando, aunque la pendiente ya casi se había suavizado. No reconocía la zona a simple vista, pero sabía que, una vez de vuelta en el camino principal, la encontraría enseguida. Sentí una creciente sensación de pánico al ver que los coyotes se acercaban. Su mayor velocidad les permitía alcanzarme ahora que la maleza y los árboles se habían escaseado. Me lancé a correr a toda velocidad hacia el sendero, atravesando el último grupo de árboles hasta llegar a un claro. Exhalé con angustia, sintiendo un nudo en el estómago al darme cuenta de que no había vuelto al sendero. Frente a mí, vi una pirámide negra y brillante, cuya corteza exterior parecía obsidiana pulida. El suelo se hundía a su alrededor, con escalones erosionados en el granito sólido que descendían cientos de metros. Las escaleras se extendían abruptamente hacia abajo, con plataformas planas intercaladas cada pocos tramos. La pirámide parecía tener al menos una veintena de pisos de altura, pero con el terreno hundido y los altos árboles de hoja perenne que la rodeaban, la punta negra apenas sobresalía por encima de los árboles. Su corteza vítrea captaba los colores de la aurora boreal, reflejándolos en tonos rojizos. Líneas de un verde enfermizo se abrían paso entre el resplandor carmesí. Un gruñido provino directamente de detrás de mí. Al voltearme, vi al coyote más rápido acercándose a toda velocidad, con los tentáculos húmedos retorciéndose alrededor de su hocico y frente, ahora con un ritmo cardíaco acelerado y febril. Sus ojos se habían vuelto de un naranja infectado, como el del cáncer. Retrocedí instintivamente, agarrando con manos temblorosas el rifle que llevaba colgado al cuello. Con el seguro quitado y una bala en la recámara, solo tenía que levantarlo y disparar. Pero el coyote parecía moverse a la velocidad del rayo, y mis manos se sentían torpes. Era una pesadilla intentar moverme pero ser siempre demasiado lento frente al enemigo. Mi dedo se cerró alrededor del gatillo cuando el arma se alzó. El coyote se elevó por los aires, sus colmillos brillaban, sus labios gruñendo lanzaban chorros de saliva plateada desde su boca extendida. Sus patas delanteras apuntaban a mi pecho. Apreté el gatillo, pero incluso al hacerlo, supe que el arma no se había levantado lo suficiente ni con la rapidez necesaria para darle el golpe mortal. La explosión del cañón pareció romper aquel tiempo lento y onírico, devolviéndolo a su ritmo vertiginoso. En ese mismo instante, el pesado cuerpo del coyote se estrelló contra el mío, sus fauces cerrándose a centímetros de mi cuello expuesto. Inclinándome hacia atrás y girando la cabeza, sentí que mi cuerpo era empujado hacia la pirámide con una fuerza increíble. Di un paso atrás rápidamente, pero esta vez, mi pie solo encontró el vacío. Instintivamente, mis manos se lanzaron hacia adelante, agarrando lo único que había allí, el cuerpo caliente y peludo que me atacaba con sus fauces. Mientras caíamos juntos, girando y volando por los escalones de granito que rodeaban la pirámide,
Mi mente pareció quedarse completamente en blanco. Mi mano derecha se cerró alrededor de su garganta, la cual apreté con todas mis fuerzas. Antes de que pudiera comprender la batalla que cambiaba rápidamente, aterrizamos pesadamente juntos, con el cuerpo delgado y parecido al de un perro del coyote debajo del mío. Oí el crujido de los huesos al recibir el impacto. Mi cabeza continuó hacia adelante, golpeando mi nariz contra la parte superior de su cráneo afilado. Sentí uno de los peores dolores de mi vida cuando mi nariz se hizo añicos. El sabor y el olor de la sangre estallaron dentro de mi cabeza vibrante, mi visión se nubló momentáneamente. El coyote había dejado de moverse, sus ojos se habían quedado sin vida. Sus músculos estaban flácidos y sin vida. Los tentáculos moteados que envolvían su cabeza aún palpitaban, pero sus ojos de un naranja enfermizo se habían girado hacia arriba, hacia su cabeza. Aturdida, sin aliento y con un dolor terrible, solo pude quedarme allí gimiendo, con los ojos parpadeando mientras miraba fijamente hacia la pirámide. Los tonos verdes y rojos de la aurora boreal en la pirámide parecían palpitar al ritmo de mi corazón acelerado. Inhalé, sintiéndome un poco mejor, las náuseas y las oleadas de dolor disminuyeron en unos segundos. Me incorporé lentamente, con los brazos despellejados y sangrando por docenas de pequeños cortes. Miré hacia atrás, preguntándome por qué los otros coyotes no habían aprovechado mi momento de debilidad. Todos estaban merodeando alrededor del borde del agujero, mirándome fijamente con sus ojos anaranjados. Sin embargo, ninguno se atrevía a bajar los escalones hacia mí. Parecía que les aterraba acercarse demasiado a la pirámide de obsidiana. Considerándome afortunado, bajé la mirada hacia el coyote que se me había abalanzado. Empezó a moverse, gimiendo mientras levantaba una pata rota y sangrante hacia mí. Sin dudarlo, le apunté a la cabeza con el rifle y apreté el gatillo, cubriendo los escalones de granito con trozos de sesos y sangre fresca. Sin embargo, incluso después de que su corazón dejara de latir, esos extraños crecimientos amarillentos alrededor de su hocico seguían palpitando. Incluso un año después, ese recuerdo repugnante me produce escalofríos. El resto de la manada seguía mirando en silencio el cuerpo inerte de su amigo. Tambaleándome, continué bajando tramo tras tramo de escaleras, mis pesados pasos resonando en la fresca brisa de Alaska. Los remolinos y torsiones de la superficie reflectante de la pirámide me atraían tanto como los coyotes. Parecían empujarme hacia adelante. Aunque estaba maltrecho, ensangrentado y exhausto, con pequeñas y dolorosas heridas por todo el cuerpo, estaba vivo y sentía más fuerza y lucidez con cada instante que pasaba. Era como si el universo hubiera conspirado para traerme hasta aquí, a este preciso lugar. Una mezcla de emociones intensas me invadió. La esperanza de sobrevivir a esta experiencia de pesadilla se combinaba con el temor de no ser más que un peón, movido por fuerzas superiores. Tras descender una docena de pisos, llegué a la pirámide. Un zumbido similar al de una línea eléctrica de alta tensión resonaba a su alrededor. La aurora boreal comenzaba a desvanecerse sobre mi cabeza, aparentemente por última vez. Los colores que parecían fundirse dentro de la corteza de obsidiana de esta pirámide oculta se desvanecían lentamente, como si la propia oscuridad de la pirámide los absorbiera hacia su abismo. Sin su luz brillante, la piedra de la pirámide parecía absorber la poca luz que aún flotaba en la noche de Alaska. Justo en el centro de la cara de la pirámide, vi un arco de un tono aún más oscuro, como un agujero negro en un cielo sin estrellas. Me acerqué en silencio, extendiendo la mano hacia el arco, esperando sentir la fría obsidiana de una puerta. Pero, en cambio, mis dedos lo atravesaron. Me di cuenta de que estaba frente a una puerta abierta que conducía a un pasadizo envuelto en sombras. Se había mimetizado tan perfectamente con la pirámide que ni siquiera la había visto. Volví la vista, aún divisando las siluetas de los coyotes a lo lejos, sobre mí. Una suave brisa soplaba sin cesar desde la entrada del túnel, trayendo consigo un leve aroma a moho. ¿Qué es este lugar?, susurré para mí mismo, sin esperar respuesta. Y, sin embargo, para mi total asombro, la recibí. ¿Ya lo has olvidado? Escuché una voz que resonaba débilmente desde el abismo del túnel. Iluminé el interior con mi linterna. El pasadizo parecía tallado en la propia obsidiana, con superficies de ébano pulido que descendían suavemente.
Una silueta humana caminaba lentamente por él, un hombre ensangrentado con uniforme de guardabosques. «Roger», grité, horrorizado. Al verlo, me di cuenta de que tenía un aspecto mucho peor que la última vez. Todos los dedos de su mano izquierda, excepto el pulgar, colgaban desgarrados. Le faltaban trozos de carne en ambas pantorrillas y en parte de un muslo, y la piel del pecho, donde lo había abierto, se había desprendido aún más, dejando al descubierto la carne amarillenta y palpitante que había debajo. Trozos de piel coagulada y ensangrentada, junto con gruesos fragmentos de sangre, se aferraban a su camisa desgarrada. Pero estaba vivo, incluso sonreía. «Hola, Alex», dijo, con un tono de sarcasmo en la voz. «Veo que tú también has llegado hasta aquí. Pero no es de extrañar, ¿verdad? Este lugar es el centro del mundo, el centro de la existencia misma. Aquí es donde todo empezó. Aquí es donde empezó la vida. He estado viniendo aquí, aprendiendo de la fuente». «¿Quién más está aquí?», pregunté. «¿Qué es este lugar?». «Cuando vine a la torre de vigilancia esta noche, quería mostrarte la verdad. Encontré tu cuerpo, el cuerpo del verdadero Alex Walsh. Eras tú, en el cobertizo», siseó, mientras la piel flácida de su rostro se transformaba en una sonrisa retorcida. Solté una carcajada estridente ante la insinuación. «No, lo siento, pero recuerdo toda mi vida, y ser un cadáver desollado nunca formó parte de ella», dije, mientras mi voz resonaba de forma inquietante a lo largo del túnel de obsidiana. «Yo tampoco», exclamó Roger con alegría. Pensé para mis adentros, qué cosa tan extraña de decir. «Pero creo que ambos vimos lo que pasó cuando me apuñalaste en el pecho», continuó. «Todavía estoy intentando comprenderlo, pero creo que nuestros recuerdos han cambiado. Partes de ellos se han borrado por completo. Después de todo, tu cuerpo no es el único que hemos encontrado, pero casi todos los demás parecen estar bien, caminando y hablando. Es decir, parecías enfermo cuando llegaste aquí, con la piel un poco flácida y rara, pero después de unos días parecías estar bien de nuevo». Retrocedí como si me hubieran golpeado. Recordé que había tenido gripe cuando empecé a trabajar aquí en la torre de vigilancia contra incendios 6 meses antes. Casi había olvidado, bloqueado, el recuerdo, pero de repente me vino a la mente una imagen perturbadora. Recuerdo mirarme fijamente en un reflejo en una ventana oscura, la piel de mi rostro parecía flácida, moviéndose ligeramente mientras se envolvía y se tensaba alrededor de mi cráneo. Me quedé mirando a Roger, sintiéndome cada vez más mal sin motivo aparente. Parecía extasiado, con su rostro magullado y maltrecho, sonriendo como una calavera. Me desplomé, sujetándome el estómago durante unos instantes, luchando contra las ganas de vomitar. «Yo también encontré mi cuerpo, Alex», susurró Roger, como si revelara todos los secretos del universo. «Desollado, desnudo, sin ojos. Lo encontré ayer por la tarde. Eso fue lo que me impulsó a emprender este camino, lo que nos impulsó a emprender este camino, hacia la búsqueda de la verdad. Dicen que la verdad te hará libre, y espero que tengan razón». Me enderecé, alejándome de la pirámide. La aurora boreal había desaparecido por completo. Un cielo plano y sin luna, como el de Alaska, se extendía sobre mí, con millones de estrellas brillantes sin ni rastro de nubes. «No eres quien crees ser, Alex», gritó, con un tono cada vez más maníaco y demente. «Nos han reemplazado». Me di cuenta de que otras puertas a los lados de la pirámide estaban abiertas. Podía ver cosas que salían de ellas. Parecían figuras humanoides distorsionadas entre las espesas sombras. Encendí mi linterna, pero aunque enfoqué el haz en la más cercana, mi cerebro no logró comprender lo que veía. Tenía forma humanoide, brazos y piernas como tallos, pecho y cuello delgados como los de un espantapájaros. Carne húmeda y amarillenta cubría todo su cuerpo. Pequeños agujeros negros circulares marcaban su piel en patrones perfectos, como una cuadrícula. No tenía ojos, nariz ni orejas, ni vello corporal ni uñas. Solo una herida que parecía una boca que gritaba silenciosamente a la mitad de su cabeza alienígena. Me recordó a un moho mucilaginoso andante, pero sus movimientos eran rápidos y seguros,
demasiado parecidos a los de un humano. Las criaturas más cercanas a mí reaccionaron al haz de mi linterna, girando sus cabezas sin rasgos distintivos para mirarme a ciegas. Los he estado observando esta noche, continuó Roger, con una voz que denotaba una mezcla de pavor y éxtasis, como si las recientes revelaciones hubieran fracturado su mente en una especie de locura pacífica. Para convertirse en nosotros, matan a la persona arrancándole la piel, sacándole los ojos y colocándosela. De alguna manera, la piel reacciona a esos pequeños agujeros por todo el cuerpo. En un par de horas, sutura la piel, absorbe los ojos en sus cuencas, bebe de los recuerdos y la personalidad del sistema nervioso de su víctima. Se convierte en la víctima, hasta que cree que la persona que asesinó es su verdadero nombre y cuerpo, hasta que bloquea todo recuerdo de su muerte y su verdadera naturaleza. Pero lo peor, Alex, es que ambos somos esas cosas. Creo que te reemplazaron cuando empezaste a trabajar aquí, y desde entonces lo has estado reprimiendo, cayendo en la vida del hombre al que despellejaste y asesinaste. Creo que me convertí en una de estas cosas, hoy mismo, hace casi 24 horas. Mi piel no se suturó del todo hasta que regresaste a la torre de vigilancia contra incendios. Y cuando esos coyotes me arrastraron, se comieron trozos de mi cuerpo, algo en él también empezó a cambiarlos. Me quedé allí, sin palabras. Los mohos mucilaginosos humanoides que emergían de las pirámides seguían inmóviles como estatuas, mirándonos fijamente con la mirada perdida. «Estás loco», susurré con voz quebrada y ronca. Me llevé una mano a la oreja mutilada, palpando la herida desgarrada con la punta de los dedos. Si Roger tenía razón, si yo realmente era una de esas cosas, ¿podría sentirlo bajo la piel dañada? Pero tal vez mi oreja era demasiado delgada, pensé. Tal vez la verdad estaría cubierta de sangre y trozos de carne desgarrada. Puedes comprobarlo tú mismo ahora mismo, dijo Roger, sonriendo de nuevo y siseando entre dientes. Ábrete, como me hiciste a mí. Hazte un pequeño corte en el centro del pecho. Verás el verdadero cuerpo que se esconde ahí debajo, Alex. Lo verás todo, como yo lo vi. No quiero ser como ustedes. Grité sin pensar. No quiero tener nada que ver con todo esto. Mi grito pareció despertar algo en las criaturas alienígenas que salían sigilosamente de la pirámide. Levantaron sus cabezas inexpresivas y caminaron hacia Roger y hacia mí. En ese instante, sonó un pitido en mi bolsillo. Era el sonido de un mensaje de texto entrante. Esas cosas se acercan, grité. El rostro inexpresivo y relajado de Roger palideció, y su sonrisa se desvaneció como piel muerta. «Tenemos que salir de aquí», exclamó, saliendo a toda velocidad del túnel, agitando la mano mutilada en el aire. Salí corriendo, mirando hacia atrás para ver docenas de criaturas humanoides que salían de los 4 pasadizos excavados en la pirámide de obsidiana. Hasta que no encuentran la piel de alguien para robar, esas cosas se vuelven locas y atacan todo lo que encuentran a su paso. Subí los escalones de granito, mi voluntad llevando mi cuerpo dolorido al límite. Al alzar la vista, vi que los coyotes ya no esperaban en la cima. El camino parecía despejado. Miré hacia atrás y vi a Roger, jadeando y sangrando por una docena de heridas graves en todo el cuerpo. Aquellas criaturas humanoides corrían como atletas olímpicos con sus largas piernas desnudas, y supe que, en nuestro estado, jamás podríamos superarlas. Entonces me vino a la mente un viejo dicho: no necesitas ser más rápido que el oso, solo necesitas ser más rápido que la persona más lenta de tu grupo. Mientras Roger y yo nos acercábamos al último tramo de escaleras, sin dar ninguna señal de mis intenciones, agarré el rifle que llevaba colgado al cuello y me detuve en seco, girándome para mirarlo fijamente. Estaba a solo unos 6 metros detrás de mí, y siguió avanzando, tambaleándose y corriendo hacia mí, con una expresión de sorpresa en el rostro. «Sigue corriendo. No te detengas ahora», gritó mientras le apuntaba con el rifle a la rótula. Antes de que pudiera reaccionar, apreté el gatillo y vi cómo su pierna derecha estallaba en un chorro de sangre brillante y carne resbaladiza y amarillenta. Lanzó un grito como el de un gato estrangulado, agudo y primitivo, lleno de un dolor y un miedo indescriptibles. «¡Cobarde!», me gritó mientras me daba la vuelta y corría hacia el interior del bosque, aferrándome a la esperanza de ir en dirección al sendero.
Miré hacia atrás al llegar al borde del claro y vi a una docena de criaturas humanoides inclinadas sobre él, cuerpo retorcido y gritando de Roger, hurgándole en los ojos y despedazándolo. Sin aliento, me detuve después de unos minutos. Me incliné y traté de recuperar algo de la energía que me agotaba rápidamente. Saqué el celular del bolsillo y me di cuenta de que, en algún momento del camino, debía haber tenido un breve momento de conexión. Mi mensaje de texto a mi hermana se había enviado correctamente y ella me había respondido. La policía está en camino. Busca helicópteros de búsqueda sobrevolando la zona. Agentes del FBI y federales se dirigen al parque y no me dejan entrar a mí ni a nadie más por ahora. Espero que recibas esto. Sé que saldrás sano y salvo, hermanito, siempre lo haces. Por favor, avísame que estás bien en cuanto puedas. Leí el mensaje 2 veces, absorbiendo cada palabra y cada letra para encontrar consuelo. La ayuda estaba en camino. Sentí una creciente esperanza al pensar que tal vez sobreviviría a esa noche. Seguí mirando hacia atrás mientras corría a ciegas hacia adelante, bordeando los pantanos en la dirección que creía que debía estar el sendero. Mi confianza aumentó al oír las hélices de un helicóptero sobrevolando mi cabeza. A unos cientos de metros, las tenues luces intermitentes de un helicóptero que volaba a baja altura proyectaban sombras que se extendían en todas direcciones. Sintiendo una nueva oleada de energía, avancé y salí al sendero. El helicóptero se había alejado demasiado lejos para que su foco me viera, pero unos minutos después, oí el rugido de los motores de los vehículos todoterreno cuando un equipo de búsqueda y rescate emergió de la dirección del edificio de oficinas. De pie en medio de aquel sendero de Alaska, cubierto de sangre, más cansado que nunca en mi vida, solo pude alzar una mano y saludarlos con la mano. Pasé las siguientes noches en casa de mi hermana. Agentes federales habían cerrado temporalmente el parque, mientras realizaba extensas búsquedas por tierra y aire en la zona. Roger Hayes figuraba oficialmente como persona desaparecida, junto con otros 3 residentes locales y un bombero. Al día siguiente, cuando fui al pueblo, noté que mucha gente tenía un aspecto diferente al de la última vez que los vi, la piel más flácida y el rostro envejecido y demacrado. Sin embargo, la mayoría pareció recuperarse por completo en pocos días. Cada día recuerdo la última conversación que tuve con Roger, lo que vi mientras trabajaba en esa maldita torre de vigilancia contra incendios. Nunca se lo conté a nadie, ni a los agentes del FBI que me entrevistaron después, ni al nuevo gerente del parque. Jamás se lo mencioné a los nuevos guardaparques que pasaban por el parque, aunque siempre les advertí que les esperaban cosas extrañas en ese bosque y que no lo subestimaran. Aún ahora puedo escuchar las últimas palabras de Roger: ábrete en canal, como me hiciste a mí. Pero ¿por qué debería hacerlo? Sé quién soy, después de todo, quien siempre he sido. Yo soy yo.